Hola, hola, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga, mis amados. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Molesta por el agua. Nací con asma. Vamos a dar un momento para que todos los que están Es en que la la otra página escuela me está web, pidiendo mi correo, no sé qué chelo, es un curso gratuito Para que no de la Biblia. tenemos una preciosa tarde, noche de un culto. muy buenas noches. Que el Señor me les bendiga, mis amados. Qué gusto darles la bienvenida a esta clase virtual de esta noche. Le estamos dando solo un momentito para que todos los que están en la sala de espera puedan ir ingresando, ¿verdad? Les vamos a dar un minutito para que así todos podamos estar listos para comenzar. Muy bien, gloria a Dios. Excelente. Bueno, nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Como ministerio, nos encontramos en 16 naciones, levantando la obra del Señor, expandiendo el reino, para que todo aquel que no le conozca, le conozca. Como ministerio, el Señor nos llamó para preparar a ministros, que se levantara un ejército de personas para conquistar las naciones para Él. Así, con esa misión y esa visión, fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y hoy, este día, tenemos el privilegio de tener una escuela ya por muchos años preparada para ayudar a todos los diferentes ministerios. Mire, esta es nuestra página, es una plataforma que usted puede acceder en internet. Solo necesita poner esta dirección: montesionescuela.com. Le voy a dar un momentito para que pueda tomar la foto. Montesionescuela.com. Usted lo pone ahí en su buscador y usted va a encontrar nuestra página, nuestra plataforma. Ahí puede encontrar muchas cosas, libros, está la Biblia, ¿sabe? La Biblia relatada como, vamos a llamarlo así, con diferentes voces para que usted pueda disfrutarla. También puede hallar libros, videos, manuales. Hay muchas cosas ahí que usted puede encontrar en nuestra página, ¿verdad? Ahora, en esta plataforma hay 21 escuelas. Son cursos diferentes. Por ejemplo, tenemos una escuela de reino, una escuela profética, hay una escuela apostólica, hay una escuela de guerra espiritual, hay una escuela de intercesión, una escuela de adoración, hay una escuela del Espíritu Santo, hay una escuela de evangelismo, hay una escuela pastoral, hay una escuela de liberación, y así podemos encontrar varias escuelas. Cada una de estas escuelas dura aproximadamente un año. Estudiando usted todo el año, puede concluir una de estas escuelas, ¿verdad? Nosotros no cobramos absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo dijo: recibieron de gracia, den de gracia. Así que cuando usted entra a la escuela, usted puede escoger una de estas escuelas para ser formado según su llamado ministerial. Después, cada una de esas escuelas cuenta entre 50 y 60 clases, ¿verdad? Entonces nosotros hemos dividido los módulos en 3 clases. Usted recibe una contraseña para poder abrir ese módulo. Usted mira los 3 videos que hay ahí, saca un resumen y después tiene que hacer una cita para recibir una clase con nosotros. Ahí en esa clase es un 1 a 1. Ahí usted entrega su clase, hace preguntas y le ayudamos personalmente cada 15 días con una clase personal, ¿verdad? También tenemos las clases por Zoom, que son las clases grupales, como la de hoy. Ahí tenemos clases los días martes, los miércoles y los jueves. Tenemos a través de Zoom, tenemos clases. Después, durante cada clase de Zoom, se da un código.
y usted puede adquirir uno de los libros o manuales que tenemos para poder ir haciendo su biblioteca y así de esa manera poder tener más información en su hogar. Esta es la escuela de formación ministerial, apostólica y profética Montesión. Ahora, déjeme decirle que no cobramos nada, pero eso no quiere decir que todo mundo puede entrar. No, la escuela, como es para ministros, se requiere hacer una entrevista para poder ver si califica, ya que las escuelas que nosotros damos no son como discipulados, no. Estas son clases avanzadas para formar ministros que puedan llevar y cumplir con el propósito divino que Dios les ha dado. Todo su llamado lo pueden completar. Ahora tenemos una clase muy importante que tiene que ver con los secretos del ámbito profético. Hoy vamos a hablar del ámbito profético. Y para ello vamos a invitar a nuestro amado pastor José Luis García. Bueno, buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando acerca de lo profético. Esto es un tema muy importante. Primero, yo le voy a preguntar, ¿quién o quiénes son los profetas de Dios? Aquel varón o mujer que recibe revelación de Dios y habla de parte de Dios a su pueblo para transmitir dirección y confirmación del plan divino para determinado tiempo, época o circunstancia. En cada uno de los profetas del Antiguo Pacto, nosotros encontraremos una característica importante que hoy día deberá estar presente en nosotros, porque el Espíritu Santo ahora habita en el espíritu del hombre, regenerado por el poder de la sangre de Jesucristo. Es necesario, mis amados, que se levante el ministerio profético en medio de nosotros. Es importante que la revelación sea recibida sin adulteración y que asimismo sea proclamada y transmitida tal cual es concebida en el corazón de Dios y expresada al vaso usado para darla a conocer. Para poder hablar acerca de qué es un profeta, quién es un profeta, voy a mencionar algunos términos hebreos que se utilizan para denotar la palabra profeta. En hebreo, la palabra profeta implica profesar o proclamar. El término hebreo es naví. Se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. Entonces, este término naví que nos habla de profeta es anunciar o proclamar. Y esto nos habla de la naturaleza del profeta, que es uno que anuncia o que proclama. Vamos a ver otros términos. Está el término nabá, que viene derivado de naví, que significa hablar en predicción o simple discurso, desvariar, profetizar. Esto nos habla mucho de la palabra hablada, porque esas son las cosas importantes que debemos entender acerca de los profetas. Otra palabra bíblica que se traduce hoy día como profeta es el término hebreo nebuá. Nebuá significa la predicción escrita o hablada. Es decir, que los profetas no solo hablaban, sino que también escribían. Y esto es muy importante que comprendamos, mis amados, que el profeta debe escribir lo que el Señor le revela. Yo quiero preguntar, yo quiero que usted se ponga a pensar por un momento. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera escrito lo que Dios le reveló? Bueno, nosotros ahí nos faltarían varios libros de la Biblia. ¿Qué pasaría si Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los otros profetas del Antiguo Pacto no hubieran escrito lo que Dios les reveló? Bueno, nos faltaría la mitad de la Biblia. Entonces, qué importante es que el profeta escriba lo que se le es revelado. La tercera palabra hebrea es natá, la cual significa destilar gradualmente por inspiración. Esto se refiere a cuando Dios destila su palabra directa a través del profeta, quien es usado como un canal. Mire, esta palabra natá habla de destilar, es decir, poco a poco va cayendo eso, gradualmente por inspiración. Y la otra palabra es chazá. Chazá significa mirar detenidamente, percibir mentalmente o tener visión. O bien ver como un vidente en estado de éxtasis. Este nos habla de otra característica del profeta,
que percibe a través de visión o de éxtasis, que es una de las maneras en que Dios le puede revelar al profeta. Así que por lo general el profeta en el antiguo pacto era alguien sobre quien reposaba el Espíritu de Dios. Un claro ejemplo lo vemos en el caso de Moisés. Vamos a ver Números capítulo 11, versículos 17 al 29. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba a elegir. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes para que les basten. Se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, aquí nosotros vemos en este texto que dice de que Dios le dice a Moisés que tome a 6 ancianos del pueblo de Israel, y dice que iba a tomar del espíritu que estaba en Moisés y poner sobre los 70. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios había puesto en Moisés de su espíritu, y esto era porque él era profeta. Entonces dijo, tomaré de lo que he puesto en ti y lo pondré en ellos. Y cuando esto ocurrió, sucedió que esos 70 comenzaron a profetizar. Ahora, fíjense algo muy interesante que ocurre. Dice que de estos 70, habían 2 que no llegaron a la reunión que se les había convocado. Vamos a leer nuevamente los versículos del 26 al 29. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaban en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, aquí vemos nosotros, por un lado, a Josué, que todavía no había llegado, digamos, a mucha madurez, y dijo, impídelos. Pero Moisés, vemos el carácter más maduro de él, que dice, ¿tú tienes celos por mí? Yo quisiera que todo el pueblo de Israel fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí vemos la característica del carácter más maduro de Moisés, más paternal, de querer compartir, de poder impartir de lo que hay dentro de él. Y le dice, no te molestes de que esos 2 que están ahí profeticen. Yo quisiera que todos profetizaran. Y eso responde también al hecho de que Moisés no solamente era un profeta, sino que también era un padre. Y el deseo de un padre es que los hijos entren en el fluir y aún superen las expectativas y el nivel de donde el padre logró llegar. Porque esa es la intención de un padre espiritual.
de que los hijos puedan llegar hasta donde ellos llegaron y aún más allá. Entonces aquí vemos acerca de esto. Ahora vamos a leer otro texto que está en Números capítulo 12, versículo 2. Números 12, versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ustedes recordarán esta escritura. Aquí vemos que Aarón y Miriam están hablando a espaldas de Moisés, que como eran hermanos, pero a pesar de que era líder, había como esa familiaridad porque eran hermanos. Y entonces ellos estaban diciendo esto, pero lo cierto es que Moisés era el hombre llamado por Dios y era la autoridad en este caso del que estamos hablando. Están estos dos que eran familia de Moisés, pero por la familiaridad están diciendo, pero que solamente por nosotros. Y dice que lo oyó Jehová. También hablaba bajo los que estaban apoyando a Moisés, pero en este caso a Aarón y también Miriam. En el contexto de esta escritura, lo que Miriam está diciendo, Dios también nos usa a nosotros. Y cuando vemos el contexto, nos damos cuenta que hubo una consecuencia por el hecho de que ellos habían estado hablando contra Moisés. Miriam tuvo lepra. Entonces, pero vemos aquí que lo que está hablando es que también hablaba a través de ellos, porque ellos también eran profetas. Vemos nosotros que hay una parte en la escritura donde después de que cruza en el Mar Rojo, dice que Miriam toma un pandero y sale a danzar. Y vemos que ella empieza a cantar. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado a la mar al carruaje, al caballo y al jinete. Dice que danzaron las doncellas juntamente con Miriam. O sea que sí había una unción profética sobre ella. En esa escritura en particular, donde leímos, ahí se está viendo las consecuencias que hubo porque ella se levantó contra su autoridad. Pero lo que queremos señalar aquí es que también sobre ella había una unción profética. También a través de ella hablaba el Señor. Vamos a ver otro texto, Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7 nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta es una escritura muy importante, mis amados. Los profetas son, entre otras cosas, la boca de Dios. Dios habla a través de ellos. Son el ojo de Dios, porque ellos también, Dios les revela, lo pueden ver, y son el oído de Dios. Y dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Miren qué maravilloso. También otra característica de los profetas es que son sanadores y restauradores. Y estas son marcas de los profetas. Aún cuando estaba Jesús con sus apóstoles, hubo un momento en que los apóstoles se enojaron y dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego sobre ellos como lo hizo Elías? ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué es lo que les está diciendo? Lo que les está diciendo, yo vine a restaurar, yo vine a traer un vínculo, una nueva comunión con el Padre. Yo no he venido a destruir. Por eso, ustedes no saben de qué espíritu son, porque ustedes se ofendieron y están diciendo que van a hacer que caiga fuego del cielo sobre ellos. Pero no es para eso que yo vine a restaurar. Y ese es el trabajo de un profeta, restaurar. Ahora, vamos a ver un texto muy importante, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mis amados, esta es una palabra que sigue teniendo vigencia hoy en día. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos la parábola del hombre que sacó del tesoro de las cosas viejas y de las nuevas, que tomaba de lo uno y lo otro. Y lo cierto es que estamos nosotros en un proceso de restauración. Si en efecto nosotros entresacáramos lo precioso de lo vil, si nos convertimos y estamos en restauración, vamos a ser como la boca del Señor. Vamos a convertir, y los que están con nosotros a Él, y no nosotros al mundo. Esto es muy importante, dice,
si entre sacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo precioso? Es Cristo en nosotros. Y lo vil es la naturaleza carnal. Dice que tenemos que entresacar lo precioso de lo vil para poder ser como su boca. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El profeta de hoy es un profeta que busca restauración, busca sanidad, que busca que las cosas que no estén alineadas al orden divino se alineen y funcionen correctamente. A veces creemos que lo que no está funcionando no tiene solución, pero Dios es un especialista en restaurar lo que parece que no sirve, para que entonces Él sea glorificado. El profeta tiene una alta percepción natural y espiritual. Es importante mencionar ambas cosas. Es un receptor de Dios, de planes, diseños, de tiempos, de lugares, de ciudades, de naciones. Y es muy importante entender esto. El profeta es como un radar que va percibiendo todo eso. Es muy importante. El profeta es muy entendido en los tiempos y los asuntos del reino de Dios. Esto es muy importante porque hay cosas que suceden para un determinado tiempo y determinado lugar. Hay palabras de Dios que se cumplen a nivel corporal. Algunas son locales, algunas son personales, algunas son para cumplirse pronto y otras son para cumplirse dentro de mucho tiempo. Es importante que el profeta sea entendido en los tiempos, que no esté declarando que va a ocurrir algo que ya pasó, o que esté declarando que ya pasó algo que no ha ocurrido todavía. Y es importante entender porque también hay algunas profecías que son para tal vez que ocurran ahora, tal vez otras van a ser en 10 años, tal vez otras ni siquiera las vamos a ver nosotros cumplirse, sino que las van a cumplir las siguientes generaciones. A veces caemos un poco hasta como en un egoísmo de decir, no, mis ojos lo van a ver, pero no siempre es así. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de David. Él dijo, yo levantaré casa al Señor. Pero luego Dios le manda a su profeta a decirle a David, no, tú no lo vas a hacer, tu hijo me levantará casa. Entonces David recopiló el material, pero quien ejecutó la obra de construir el templo fue Salomón. Así también hay palabras, obras, direcciones, visiones que no se cumplen necesariamente en una sola generación, sino que trascienden a la siguiente generación y es la siguiente generación la que las cumple. Razón por la cual en el pueblo de Israel la tradición oral era tan importante, porque cuando la palabra venía una vez más y se refrescaba la visión, entonces las generaciones nuevas conocían de qué estaban hablando. Porque desde las generaciones anteriores se venía compartiendo y se venía impartiendo lo que Dios había hablado de tiempo en tiempo. Para que cuando viniese una palabra para confirmar o refrescar lo que Dios ya había hablado, no iba a ser algo extraño a las nuevas generaciones. Ustedes miren a explicar que muchas veces dice para que ustedes le digan a las otras generaciones, porque Dios hizo esto o porque Dios dijo esto. Es decir, que era para que ellos continuaran compartiendo esa palabra en las siguientes generaciones. Porque había muchas palabras que tal vez no se iban a cumplir dentro de la misma generación, pero que las próximas generaciones lo iban a ver. Vamos a leer otro texto que está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por tanto, la motivación es traer una fresca revelación de Jesús mismo. El resultado de esa revelación es activar la pasión por Dios en el pueblo. Otra cosa que hace el profeta es que imparte la paternidad y reafirma la identidad ministerial. Cuando vemos, por ejemplo, a Moisés, recuerden que leíamos que él decía, no tengas celos por mí, yo quisiera que todos profetizaran. O sea, él no busca retener para sí mismo la unción, sino soltarla para que el pueblo también pueda entrar en esa misma dimensión. Y esa es otra cosa que hace el profeta, impartir de esa unción profética para que otros también puedan fluir en ella. Un término griego para profeta es profetes, uno que habla públicamente o abiertamente.
Si usted mira estos términos, muchos están relacionados con hablar, con declarar, con proclamar, porque esa es parte esencial del trabajo del profeta. La profecía de los profetas del Nuevo Testamento era a la vez una predicación de los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y el anuncio anticipado de los propósitos de Dios para el futuro. En el Nuevo Testamento, este término profeta se utiliza para hablar de Juan el Bautista. Vemos, por ejemplo, Mateo capítulo 21, versículo 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, esto lo dicen los fariseos cuando ellos le preguntan a Jesús con qué autoridad haces estas cosas. Y Jesús les pregunta, bueno, si ustedes me responden esta pregunta, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. La predicación de Juan era del cielo o de los hombres. Y entonces los fariseos quedan en una situación que ellos no saben qué hacer porque dicen, bueno, si decimos del cielo, entonces nos va a preguntar, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, entonces el pueblo se va a molestar con nosotros. Tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces aquí vemos donde hablan de Juan como profeta y utiliza este término griego, profetas. Otro ejemplo que nosotros vemos donde habla de Juan el Bautista es Lucas capítulo 1, versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esta es una palabra que se refiere a Juan el Bautista, porque lo que hizo Juan fue preparar el camino al Señor en su faceta de Salvador sobre la tierra. El día de hoy el ministerio profético continúa haciendo una labor parecida. Sigue abriendo un camino al Señor, pero para un establecimiento y su retorno como Señor, con toda la dimensión de su poder, de una iglesia poderosa que establece el reino sobre la tierra. Es decir, en otro nivel u otra condición. También este término profetes está profetis, que es la forma femenina del término profetes, que se utiliza para referirse a Ana, en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Vamos a leerlo. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces aquí vemos que habla de Ana como profetisa y se utiliza este término profetis. Entonces, es muy importante comprender esto. Ahora, yo quiero decirles que hay 3 tipos de profetas. No los va a encontrar así listados en la Escritura, es una manera de clasificarlos. Tenemos los de Jezabel, tenemos los de Acab y tenemos los de Elías. Ahora, ¿qué es cada uno de estos? Bueno, los de Jezabel son los que vienen de la ola de las tinieblas, con ocultismo, con hechicería. Pero yo quiero decirles que también hay un tipo de profeta de Jezabel que a veces se infiltra en la iglesia. ¿Cuál es este? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, versículo 20, parte A. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Cuando aparece este término que se dice profetiza, el término griego que se usa aquí no es profetes, sino pseudo profetes. Pseudo significa falso. Entonces, pseudo profetes es uno que se hace llamar profeta. Dice que se dice profetiza, o sea que se hace llamar. Son unos que muchas veces ellos mismos se autoproclaman como profetas y empiezan a trabajar. Generalmente porque no quieren tener una autoridad que los forme, alguien que les esté corrigiendo y diciendo cómo hacer las cosas. Esto es muy peligroso, mis amados, porque todo profeta y de hecho todo ministro necesita una paternidad que lo forme, que lo guíe, que le enseñe. Pero muchas veces lo que pasa es que estos dicen, no, yo no necesito un padre que me forme, yo con solo Dios estoy bien, yo lo hago a mi manera, y andan como llaneros solitarios. Hay unos que dicen, yo soy ministro independiente. En el reino de Dios no existe tal cosa como ministro independiente. Es muy importante que comprendamos esto, mis amados.
Los profetas de Acab representa la naturaleza humana que es manipulada por el enemigo. Pero los profetas de Acab son aquellos profetas naturales colocados por el hombre. Entonces muchas veces ocurre que estos son puestos por el hombre, muchas veces para manipular o para tener influencia, pero no son llamados por Dios, sino que son puestos solamente por el hombre. Y como no son profetas verdaderos llamados por Dios, entonces tal como el hombre los pone, así los quita. Porque solamente los pone para manipulación o para influencia. Pero luego están los profetas de Elías, que son los profetas verdaderos. Estos son los llamados por Dios, que aman apasionadamente a Dios. Son confrontativos, hacen volver el corazón de los hijos al Padre. Tienen señales, prodigios y establecen que realmente Jehová es Dios. Tienen respaldo de parte del Señor. Estos son los profetas de Elías, los profetas verdaderos. Ahora, ¿cuáles son algunas características del profeta? Tiene carácter y autoridad de parte de Dios. Más adelante vamos a hablar más de la importancia del carácter, porque es muy importante que el profeta haya pasado un proceso para que se desarrolle su carácter. El profeta tiene que ser entendido en los tiempos de Dios. Conoce y entiende el tiempo de Dios en que está viviendo. Algo muy importante es que el profeta debe ser entendido en la palabra de Dios. De hecho, el profeta debe ser uno de los ministros que mejor conoce y maneja la palabra de Dios. Porque lo que va a hablar y profetizar es en base a la palabra de Dios. Por eso es importante que el profeta esté leyendo la escritura diariamente. Nosotros siempre enseñamos de que se debe leer la escritura 10 a 15 capítulos diarios. ¿Por qué es tan importante eso? Porque eso va a estar en su depósito. Entonces, a la hora de dar la palabra, eso va a estar en su depósito para que lo pueda dar. Muchas veces el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos predicando o enseñando, nos hace recordar textos de lo que hemos leído. El Señor Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar las palabras que nos ha enseñado. Pero ¿cómo nos va a hacer recordar si no las hemos leído? Esto es muy importante, mis amados. Por eso el profeta tiene que leer la escritura diariamente. Esto es fundamental. El profeta es en sí un hombre mensaje. No es alguien que se prepara para predicar un mensaje solamente, sino que él es el mensaje, porque es una persona que vive lo que predica. Y él mismo es un mensaje. Tiene una habilidad de parte de Dios para descifrar misterios. Esto puede incluir interpretar sueños. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de José, cuando el faraón tuvo 2 sueños y no tenía nadie que lo interpretara. Entonces, José fue el que interpretó estos sueños. Dios le dio esa habilidad a José para interpretar los sueños. Entonces, así, esto es una unción profética. Los profetas tienen habilidad para descifrar misterios. Esto puede incluir interpretar sueños. Esto tiene que ver con los dones de revelación, que son de los dones que más se ven en el ministerio profético. Los dones de revelación son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Y aunque los profetas pueden fluir en otros dones, generalmente el profeta siempre debe fluir en dones de revelación. El profeta es un abre brechas, es un pionero, es alguien que va adelante, abriendo camino para que otros vengan detrás y caminen por ese lugar. Casi siempre es alguien que se atreve a ir donde otros no han ido, a abrir brechas, a entrar como pionero por donde otros no han ido. Otra característica del profeta es que reafirma la paternidad o la identidad ministerial, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Pero esto significa que no podemos tener a un profeta funcionando como tal si él o ella no ha sido establecido en su identidad como persona y como ministro. ¿A qué me refiero con esto? Una persona a quien le ha sido revelada la paternidad de Dios sabe quién es sin importar lo que el resto del mundo le diga. Es una persona con buena identidad en el Señor. Está seguro de lo que Dios le llamó a hacer, aunque otros no le reconozcan. Porque muchas veces lo que pasa con un profeta no tiene esto, no tiene esa identidad, no tiene esa seguridad. Entonces lo que pasa muchas veces es que anda buscando que otros le validen. Quiere recibir validación de parte de otros. Y entonces muchas veces está buscando dar una palabra para que digan que es profeta. Y entonces esto es muy importante que entendamos. El profeta necesita tener su identidad bien clara. Tiene que entender que tiene que tener bien claro que ha sido llamado por Dios. Tiene que tener esa revelación de la paternidad de Dios. Para que no haya heridas en su interior y esté buscando
validación de parte de otros. Entonces, esto es muy importante. Dijimos que el profeta debe tener una alta percepción natural y espiritual. Cuando el profeta entra a un lugar, inmediatamente empieza a oler el ambiente espiritual. Entra a una ciudad y empieza a percibir lo que hay en esa ciudad, en esa comunidad o esa nación. Tiene un olfato espiritual muy agudo. Tiene un ojo de águila que ve lo que nosotros no vemos, porque ve desde una dimensión de las alturas. Por eso es tan importante que tenga bien desarrollados los dones de revelación, porque estos son lo que les va a permitir tener esos sentidos espirituales agudizados. Por eso las personas que son vasos proféticos, que tienen unción profética, pueden captar el mensaje de Dios en los sonidos, en la música, en los colores, los movimientos, en todas las cosas que lo rodean. El profeta actúa como el radar de la iglesia o de la congregación. ¿Qué es un radar? Bueno, un radar sirve para captar las ondas, para poder percibir lo que hay alrededor, señales, radiaciones, etc. De la misma manera, el profeta funciona como un receptor para la iglesia. Es importante que los radares estén bien limpios para que no haya interferencia, que no haya obstáculo para que puedan recibir las ondas de manera exacta. Por eso el profeta debe tener los sentidos agudizados para colaborar con el diseño en la casa de Dios. Toda casa espiritual debe tener un diseño. Y entonces es importante entender eso. El Señor quiere que tengamos profetas con sentidos agudizados para que el diseño de la casa se lleve a cabo correctamente. El profeta enfoca al pueblo en la visión. Ayuda para que el pueblo entre y camine en la visión de Dios. Y el profeta también aviva la fe del pueblo. Cuando un profeta ministra, esto es muy importante, cuando un profeta ministra, siempre queda como una esencia de vida, como un gozo. Ellos son generadores de vida. Y entonces la fe del pueblo es activada. La fe del pueblo se activa porque hay generación de vida. Esto es muy importante, mis amados. El profeta es la boca de Dios, el ojo de Dios y el oído de Dios. Pero también es importante entender que debe ser el oído de Dios antes de poder ser la boca de Dios. Porque primero va a escuchar lo que Dios le revela y luego lo va a poder proclamar. Es un sanador no solamente de personas, sino de ciudades. Y una cosa que mencionamos anteriormente es que el profeta es restaurador. Esto es esencial. El profeta restaura. Cuando usted mira que llega alguien que dice que es profeta y llega a la congregación y en vez de restaurar, más bien destruye, queda todo disperso, confuso, ahí no están las marcas de un verdadero profeta. El verdadero profeta, donde quiera que va, deja marcas de restauración, deja señales de vida y marcas de sanidad. El profeta de Dios, otra característica que tiene es que solo habla lo que Dios le manda. No anda inventando palabras por su cuenta, sino que habla lo que Dios le dice. ¿Usted se acuerda del caso de Jonás? A mí me impresiona Jonás. Y aunque al inicio él huyó para no dar el mensaje en Nínive, más adelante él fue y hizo el trabajo que el Señor le mandó. Y él predicó solamente 8 palabras que Dios le dijo que dijera. Vamos a ver Jonás capítulo 3, versículos 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Mire, era una predicación muy sencilla. Eran 8 palabras que Dios le dijo a Jonás que debía decir. Y esas 8 palabras son las que Jonás predicó. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Vamos a ver Jonás capítulo 3, versículos del 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales,
bueyes y ovejas. No busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Miren qué tremendo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Se cumplió lo que dijo Jonás que iba a ocurrir? No, no se cumplió. Él dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y Nínive no fue destruido. Ahora yo le pregunto, ¿significa eso que Jonás no era un verdadero profeta? Claro que no. Jonás sí era un profeta verdadero. Pero recordemos lo que dijimos, que el objetivo del profeta no es destruir, es restaurar. Esa fue la comisión con la que Dios mandó a Jonás. El objetivo de Dios no era destruir a Nínive. El objetivo era que con esa palabra los habitantes de Nínive se iban a arrepentir y entonces cambiaran su mal proceder. Y entonces vemos aquí que cuando ellos se arrepienten, cuando ellos escuchan lo que dice Jonás y ellos cambian su mal proceder, dice que proclaman ayuno, que se pusieron silicio y se arrepintieron de su mal camino, cambiaron. Y entonces dice que Dios vio lo que hicieron y entonces dijo, ya no voy a destruirlos. Este es el verdadero objetivo de un profeta. Porque un profeta inmaduro muchas veces puede decir, bueno, no, pero yo necesito que la palabra se cumpla, porque si la palabra no se cumple, entonces yo quedo mal. Pero ese es un profeta inmaduro. El objetivo, cuando vemos un profeta maduro, él no está pensando en que si él va a quedar maduro, porque el objetivo es que ninguno se pierda. El objetivo es restaurar. Entonces ahí vemos lo importante que es esto. Vamos a ver Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Lo precioso es Cristo en nosotros, y lo vil es la naturaleza carnal nuestra. Si nosotros entramos en ese proceso de escoger lo precioso y rechazar lo vil, seremos como la boca del Señor, porque lo único que tendremos dentro de nosotros es lo que es de Dios. Y la palabra de Dios para declararlo. Y la voluntad de Dios es que seamos como su boca. Ahora, una cosa que yo le decía que era muy importante en el profeta es el carácter. ¿Por qué es tan importante? Bueno, si el profeta no tiene carácter, esto puede llegar a echar a perder el don. Los profetas, como parte de su carácter, deben traer equilibrio al pueblo, pero solo lo pueden hacer si ellos son equilibrados. Usted mira a profetas que no son equilibrados, que no son maduros, que se van más para un lado que para el otro, seguramente es que hay madurez en ese profeta. A mayor carácter, mayor unción. El asunto es que en la medida que nosotros vamos madurando y el fruto del Espíritu se va mostrando más, el carácter de Cristo va siendo más evidente. Entonces la unción que está dentro va siendo renovada, va siendo restaurada y va aumentando en nosotros. Porque en la medida que usted va eliminando la carnalidad y va haciéndose más espiritual, más maduro, entonces puede fluir más de la unción del Santo que está en usted. Es parte de lo que les decía anteriormente. Cuando alguien tiene heridas de rechazo, muchas veces tal vez va a tener temor de decir lo que Dios le habla, porque dice, ay no, esa palabra no le va a gustar a esta persona, tal vez no se la digo, porque tiene miedo de hablar por esas heridas de rechazo. O alguien que tal vez tiene necesidad de reconocimiento, a veces se va a parar a hablar, tal vez no porque Dios le haya revelado, sino para decir, bueno, para que digan que soy profeta, voy a dar esta palabra. Tal vez Dios no le ha dicho que diga eso. Entonces debemos entender que la sanidad tiene que ver con el carácter. La formación del carácter es sumamente importante para que pueda fluir la oración. Los dones son preciosos, pero la falta de carácter puede echar a perder el don. Por ejemplo, alguien que no es madurado en el amor, alguien que tiene amargura o heridas de rechazo muy fuertes, pero tiene los dones bien activados, puede llegar a causar más daño que bien. Por ejemplo, usted imagínese que hay un profeta que está en el púlpito predicando y en un momento el Señor le revela que alguien que está en la congregación está en adulterio.
Y entonces, si el profeta no está sano interior, si tiene rechazo y está dando conocimiento, va a decir, ahora lo voy a decir para que digan que soy profeta. Y dice el Señor que usted está en pecado porque usted está adulterando, que se metió con la otra persona. ¿Qué va a pasar? ¿La persona usted cree que le va a agradecer esa palabra? No, esa persona se va a ir porque la avergonzó enfrente de todos. ¿Cuánto tiempo le da para que esa persona regrese? Tal vez un mes, 2 meses. No, esa palabra, esa persona no va a querer regresar. Entonces, ¿qué pasó? Que la falta de carácter. La palabra era cierta, pero esa no era la manera de hacerlo. La palabra que Dios da nunca es para avergonzar a otros. En ese momento lo que uno tiene que hacer más bien es esperar después hablarlo en privacidad con el líder, con el pastor, con una persona a cargo, pero no es para hablarlo así en público. Entonces, ¿qué faltó ahí? El carácter, la madurez y la falta de amor. Entonces, el profeta es muy importante que tenga el carácter desarrollado para que pueda saber cómo hacer las cosas de la manera correcta. Mire, el profeta imparte de lo que tiene en su espíritu, de lo que hay en su interior. Entonces, si el profeta está con sanidad, si tiene paz, entonces eso es lo que va a impartir, paz. Pero si el profeta no ha sanado, si tiene rechazo, si tiene amargura, eso es lo que va a impartir. Por eso es tan importante que el profeta haya pasado por un proceso de sanidad, para que pueda desarrollar su carácter. Y por eso es muy importante la ayuda de un padre ministerial que le va a enseñar para que pueda pasar por ese proceso. Entonces, un profeta que tenga dones, pero no tiene amor, no está maduro en su carácter, puede destruir en vez de edificar. Es importante entender esto, mis amados. El profeta también es uno de los ministros que necesita pasar más tiempo en intimidad con Dios. Necesita pasar a solas con el Espíritu Santo para que le revele de sí mismo, para que le revele la persona de Jesucristo, para que le revele cómo opera el Padre, cómo opera el Espíritu Santo, para que le dé palabra, directrices, etc. Entonces, los profetas deben vivir en intimidad con Dios. Los profetas son los que menos deberían estar leyendo noticias. Al profeta no le interesan las noticias de la tierra, lo que dicen los noticieros. Al profeta lo que le interesa son las noticias del cielo. No le interesa lo que dicen las personas, porque la crisis, le importa lo que Dios está proclamando, lo que Dios está declarando, lo que Dios ha dicho, que sí y es amén. Eso es lo que tiene que estar sintonizado. Parte del carácter y la naturaleza del profeta es la misericordia. Esto es muy importante porque el profeta siempre anda con los focos encendidos, siempre anda con los sentidos bien activados. Y muchas veces se le puede revelar cosas que son muy íntimas de la persona. Y entonces el profeta tiene que saber actuar con misericordia. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a país, escríbelas en la cara de tu corazón. Esto es importante, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Esto es muy importante, el profeta debe tener misericordia. Es importante entender esto, mis amados. Vamos a ver otro texto, Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es muy importante, dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Quiere decir que no se trata de avergonzarlo en público. La palabra que Dios da nunca es para avergonzar a la persona. Muchas veces es necesario hacer cosas, pero hay que hacerlo con misericordia y hacerlo de la manera correcta. Hay que hacerlo de la manera correcta, mis ojos. Vamos a ver Miqueas capítulo 6, versículo 1. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas tres cosas tienen que ver con el carácter de Cristo, mis amados, y tiene que ver con el carácter del profeta. El ministerio del profeta es por donde opera por excelencia los dones de revelación.
Entonces es importante entender esto, mis amados, que como ellos siempre tienen los dones de revelación bien activados, muchas veces el Señor les puede revelar el pecado de alguna persona o algo que hayan hecho y necesitan tener la misericordia para saber tratar el asunto correctamente. Nunca es para avergonzar. Muchas veces puede ser para orar, para estar intercediendo con la persona, o tal vez para hablar con la persona que está en autoridad sobre esa persona. Pero es necesario entender hacer las cosas correctamente. Por eso es necesario que el profeta tenga un padre ministerial que le enseñe cómo hacer las cosas correctamente. Porque no toda palabra es para declarar. Hay algunas que son para interceder, otras que son para dar una enseñanza, otras que son para orar. Entonces es muy importante entender eso. Por donde los profetas pasan, ellos deben dejar edificación, restauración. Nunca son para destruir o para aplastar, son para edificar. Los profetas son ministros reformadores. Cuando hablamos de la reforma que provocan los profetas, sobre todo es acerca del sistema religioso, porque normalmente muchas de las cosas que hemos heredado están plagadas de religión y de legalismo. Y entonces es necesaria una reforma para quitar lo que es religiosidad y lo que es legalismo. Fíjese que de los 5 ministerios, el ministerio profético es el que más se opone a la religiosidad y al legalismo. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha religiosidad y mucho legalismo, eso no permite que el espíritu profético pueda fluir con libertad. Por eso es tan importante que esté operando lo profético, para que no caigamos en religiosidad y legalismo. Que eso es en lo que caemos cuando no está fluyendo la unción profética. El ministerio del profeta nos introduce a esferas celestiales, en el sentido que hace permeable el ambiente espiritual a través de los dones de revelación. Donde hay un manto profético en una congregación, se hacen las cosas por revelación, no por imitación. Cuando no está fluyendo lo profético, entonces muchas veces uno ve lo que está haciendo el otro y dice, bueno, aquel hizo tal acto profético y le funcionó, voy a hacer lo mismo. Pero aquel le funcionó porque le fue revelado por Dios y lo hizo así. Y entonces Dios lo respaldó. Pero nosotros debemos hacer las cosas por revelación, no por imitar al otro. Ahora, yo les decía anteriormente de que el término profeta tiene mucho que ver con declarar, con proclamar. Decía usted el término naví, tiene que ver con proclamar, con declarar. Entonces, vemos una parte importante del profeta que es esencial, es lo que tiene que ver con proclamar un mensaje. Ahora, voy a hablarles un poco del mensaje profético, cuáles son las características del mensaje profético. El mensaje es solo parte de un diseño. No solo es profetizar, sino entender todo el contexto antes de soltar una palabra o entregar un mensaje. Esto es muy importante. El profeta es en primer lugar un predicador o proclamador de las verdades de Dios, aquel que declara las virtudes del rey. El profeta predicador es inspiracional, predica del trono de Dios. Sea varón o mujer, no se para en un púlpito para dar una enseñanza memorizada, sino que habla de lo que Dios le va dando. Esto va fluyendo por el espíritu profético. Y si usa textos, son los que el Espíritu Santo le indica. Entonces es muy importante, mis amados, por eso que el profeta haya leído la palabra de Dios y maneje muy bien la palabra. Porque así en el momento de la enseñanza, el Espíritu Santo le va revelando los textos que debe utilizar. Y entonces podrá hacerlo, pero solamente si lo ha leído anteriormente. Porque si no conoce la palabra, el Espíritu Santo no le va a poder revelar. El profeta predicador necesita alimentarse constantemente de la palabra de Dios, de manera que esta mora en su corazón para usar en el momento oportuno. Entonces es muy importante entenderlo. Ahora, yo les quiero hablar de las fuentes de inspiración del profeta. La inspiración puede venir de 3 fuentes y es muy importante poderlas discernir. Una es de Dios. Dios puede ser una inspiración del profeta. 2, el enemigo. Y 3, el espíritu del profeta, que es proyección de deseos no satisfechos. Esto es muy importante y por eso es tan importante que el profeta tenga un padre ministerial que le guíe, para que le ayude a reconocer cuando algo que le viene, si viene de parte de Dios, si viene de parte del enemigo, viene de parte del corazón. Porque hay veces donde tal vez tenga una buena intención y quiere dar una palabra para alentar a alguien, pero tal vez la palabra que está declarando no es algo que Dios le ha dicho, sino que nació de su corazón. Tal vez entonces un padre ministerial puede decir, amigo, yo creo que eso viene de tu corazón.
Y entonces el profeta necesita un padre ministerial que le enseñe, porque al inicio puede ser difícil distinguir entre estas diferentes fuentes de inspiración, pero un padre ministerial le va a enseñar a distinguir, a discernir, porque solamente la única palabra que debemos dar es la que viene de parte de Dios. Si viene de parte del enemigo, desecharla, no nos sirve. Si viene del corazón, igual hay que desecharla. Solo debemos hablar lo que viene de parte de Dios. Según sea el espíritu del profeta, eso va a transmitir al pueblo. Eso lo decíamos anteriormente, que el profeta transmite de lo que hay en su espíritu. Por eso es importante que el profeta tenga sanidad interior y que tenga un carácter desarrollado. También por eso el profeta tiene que prestar atención qué es lo que está escuchando. El profeta no debe andar escuchando noticieros, sino que debe prestar atención a lo que Dios le dice. Porque ¿qué es lo que pasa? De lo que se va alimentando, de eso es que está lleno y de eso es lo que lo va a influenciar. Por eso también el profeta no debe andar escuchando chismes. Eso va a contaminar la profecía que él declare. Ahora, le voy a decir algunos puntos en relación al mensaje profético. Número uno, una profecía siempre será parcial. Es decir, la profecía siempre dejará un espacio para que el que la recibe responda a la palabra. ¿De qué quiere decir? La palabra está condicionada al que la recibe. Usted miró, por ejemplo, el caso de Jonás. Cuando Jonás predicó, aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿de qué dependía que esa palabra se cumpliera o no? De qué fuera lo que hicieran los habitantes de Nínive. Si ellos continuaban en su mal proceder, entonces Nínive iba a ser destruida. Pero como ellos se arrepintieron de su mal proceder y cambiaron, entonces no fueron destruidos. Usted mira, por ejemplo, también el ejemplo de Agabo. Cuando el apóstol Pablo va camino a Jerusalén, Agabo toma el cinto de Pablo y se ata las manos. Y dice, así dice el Señor, así atarán al dueño de este cinto en Jerusalén. Es decir, le estaba diciendo que si iba a Jerusalén, lo iban a así, lo iban a dar. Entonces, esa profecía estaba condicionada a lo que Pablo hiciera. Si Pablo iba a Jerusalén, eso iba a ocurrir. Entonces es importante entender esto, que la palabra está condicionada a aquel que la recibe, lo que haga. Número dos, el que lo manifiesta debe tener sanidad del alma. Muchos tienen sueños y visiones, pero al pasar por su alma, la revelación, si opera bajo heridas de rechazo, esta se contamina y casi siempre dejarán mensajes proféticos de muerte o de destrucción. Por eso es tan importante el carácter. La palabra de Dios viene pura, sin contaminación, pero luego tiene que pasar por el alma, por el corazón. Y si el corazón no está sano, entonces eso va a salir contaminado. Te voy a poner un ejemplo. Imagínense este vaso que tengo aquí dentro. Puedo echar el agua y el agua puede estar limpia. Pero si el vaso estuviera sucio, entonces, aunque el agua que yo hubiera echado estuviera limpia, al entrar a un vaso sucio, el agua se contaminaría y quedaría sucia. Por eso es importante que el vaso esté limpio, para que el agua esté limpia. De la misma manera, es necesario que el profeta, como vaso profético, necesita estar limpio, tiene que estar libre de esas heridas, tiene que haber pasado esa sanidad, para que entonces la palabra pueda salir limpia y sin contaminación. Número 3, un principio básico profeta será que debe ser lo verdadero, que es la palabra. Otro principio básico es que debemos ser al Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad. Número 4, que es algo que hemos dicho anteriormente, que por donde pasa un profeta, su mensaje debe dejar restauración. Es decir, que el mensaje profético, el objetivo siempre será restaurar, no destruir. Restaurar incluye cortar raíces de ocultismo, ya que muchos profetas han tenido experiencias previas en el ámbito del oculto, por lo cual algunos buscan los secretos de Dios y no el secreto de Dios. Muy importante que se haya cortado todas esas raíces de ocultismo. Número 5, los profetas deben examinar continuamente sus motivos. ¿Por qué hablamos? ¿Para qué hablamos? Si hablamos debe ser porque Dios nos ha dado un mensaje para dar, no porque salga de nuestro corazón. Número 6, la palabra del profeta debe verse atada o movida los ídolos del corazón del pueblo. Vamos a ver Ezequiel capítulo 14, versículos 2 al 5. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre,
Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso desde yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Marca de Israel en el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. En el pueblo de Dios muchas veces hay crisis de intimidad, porque es más fácil para el pueblo acudir a los consejeros y a los profetas que al Señor. Y esto hay que tener mucho cuidado al profeta, para que no, porque el profeta que no tiene sanidad y anda buscando reconocimiento, sentirse importante, puede llegar a aprovechar esto para que el pueblo siempre venga a él a pedir consejo y no consulte directamente a Dios. Así que el profeta debe tener cuidado para no tener un interés desmedido y no aprovecharse de la situación. Número 7, no imponer con ligereza las manos para soltar un don sobre alguien que Dios no ha confirmado. Es decir, no podemos apresurarnos para soltar una unción, para poner manos sobre alguien. Tiene que ser por revelación de parte de Dios. El apóstol Pablo le dijo una vez a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Quiere decir, es algo que solamente debe hacerse por dirección del Espíritu Santo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 13, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Aquí dice que está hablando que tiene que exhortar y llamar a los que profetizan de su corazón. Es decir, un verdadero profeta no debe hablar de su propio corazón, debe hablar lo que Dios le mandó. Por eso es tan importante que pueda discernir las fuentes de inspiración. Si la palabra que se le viene es de parte de Dios, si es de parte del enemigo o si es de su corazón. Entender que solamente debe hablar la que viene de parte de Dios. Número 8, el profeta debe cuidar de mantener su identidad en Dios. Si hay vacío de autoridad en nuestra vida, eso puede tentar al profeta a soltar palabras para controlar y manipular en vez de restaurar. Número 9, cuidar el interés y la necesidad personal, ya que el profeta podría dar una profecía errónea por interés propio. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 13, versículo 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo para que escuche la mentira. Entonces, es importante cuidar que no veamos profecía por interés, sino que tiene que ser lo que Dios nos manda. Número 10. El profeta debe cuidar la naturaleza del mensaje, ya que las palabras de muerte o destrucción proclamadas por un profeta producen decretos contra la vida de la persona. Se forma una atmósfera de opresión. Pero también la lisonja puede evitar que un pecador se corrija. Vamos a ver Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, influyéndole a mí. Así que hay que tener mucho cuidado qué es lo que se profetiza. El profeta tiene gran autoridad en su palabra, por eso debe tener cuidado qué es lo que está declarando, qué es lo que está proclamando. No debe proclamar muerte, debe proclamar vida. No debe estar destruyendo con lo que dice, sino edificando. El corazón perdonador en forma instantánea debe ser un estilo de vida del profeta, para no buscar venganza. Esto es muy importante. Hay una autoridad profética en la palabra, mis amados. El profeta, al igual que Elías, tiene la autoridad para abrir y para cerrar los cielos de una comunidad o de una nación. En los tiempos del rey Acab, Elías cerró los cielos para que no lloviera, pero también por su palabra se abrían los cielos para que cesara la sequía. Vamos a ver primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vemos que hubo sequía. Después de que Elías dijo esto, no llovió. Pero después, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 nos dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Es decir, por la autoridad de la palabra del profeta, se cerraron los cielos y luego se abrieron. El profeta de Dios tiene autoridad sobre la naturaleza, como lo tuvo Jesús para calmar la tempestad, para ordenar a los vientos que se detuvieran, para secar la hierba. La palabra decretada por un profeta está cargada de poder. Un profeta de Judá desató la palabra que destruyó un altar y las cenizas se derramaron. Vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 3. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Entonces aquí este profeta dio una profecía y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Entonces él estaba profetizando acerca de Josías. Pasan 10 años, no aparece Josías. 20 años, no aparece Josías. 50 años, no aparece Josías. 100 años, todavía no aparece Josías. Pasan más de 200 años, pero luego nace Josías y vemos que se cumple lo profetizado. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 15 al 17. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, él hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. El profeta tiene poder en su boca para cancelar decretos de muerte y decretar vida. Sin embargo, el profeta que no ha sido totalmente restaurado puede usar este poder o esta autoridad para declarar maldición o muerte, aún sin hacerlo intencionalmente. Por eso es tan importante que haya pasado este proceso. Y por eso es tan importante que tenga un padre ministerial que le forme y le enseñe. Bueno, mis amados, esta ha sido una enseñanza que yo espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y que hayan podido aprender acerca de qué es un profeta, cuál es la función del profeta, cuáles son sus características y cuál es el objetivo del mensaje profético. Gracias, doctor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Hoy tenemos muy claro que necesitamos ser instruidos. Para todos aquellos con el llamado profético, es necesario que sean instruidos, que tengan un padre ministerial que les enseñe para que alcancen a cumplir con el propósito divino que Dios les ha marcado. Bueno, como les mencionaba antes, tenemos una plataforma que es la escuela, en donde usted puede encontrar mucha más información de todo esto, y esta es la dirección. Si quiere puede anotarla: montesionescuela.com. Es una plataforma donde puede encontrar varios manuales, videos, se puede escuchar la Biblia, ¿verdad? Narrada, o sea, con varias voces, puede escuchar varias cosas y usted puede encontrar más regalos allí en este lugar. Esa es la plataforma de la Escuela Montesión. Bueno, mis amados, hoy quiero regalarles un libro.
un libro que les va a gustar mucho. Se llama Los secretos del ámbito profético. Este libro es el ABC del profeta. Tiene 17 capítulos, más de 230 páginas. Este es el ABC de los profetas. Aquí va a encontrar cada capítulo un tema diferente que un profeta con llamado necesita saber para poder ser formado. Así que hoy se lo queremos regalar a ustedes y lo que necesitas para poder recibir esto es enviar este código. El código es 292909 y se llama el libro Los secretos del ámbito profético y tiene que enviarlo al número de WhatsApp que está abajo, al que está en verde, más 505-8691-4973. Déjame darte las instrucciones. Este código tienes que enviarlo inmediatamente que termine la clase. Necesitas enviarlo para que te enviemos el libro digitalmente. Quiero decirles que muchas veces nos puede tomar 2 o 3 días poder mandarle los libros a todos. Así que por favor tengan paciencia y por favor pídanlo con amabilidad. Yo quiero decirles que este es un regalo que nosotros le estamos dando a las personas que tienen un llamado, pero es prohibido compartirlo. ¿Ok? O sea, este libro es para ustedes, un regalo para la persona que estuvo aquí presente durante esta clase, ¿verdad? Por favor, no compartan ni los códigos ni los libros. Recuerde, como hijos de Dios tenemos que caminar en justicia, como el Señor nos ha mandado. Gracias, mis amados. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ver si hay alguna pregunta, si alguno de ustedes por alguna razón no entendió algo o tiene alguna pregunta sobre lo profético, sobre la enseñanza de hoy. Y bueno, si no hay preguntas, pues nos vamos a despedir y nos vamos a ver en 2 semanas. Recuerde, la clase es un martes sí, un martes no. Así que cada 15 días tenemos clase, ¿verdad? Bueno, mis amados, eso es lo que el día de hoy correspondía a la enseñanza y al libro que nosotros estábamos programados regalar. Si no hay preguntas el día de hoy, entonces nosotros nos vamos a despedir. Queremos bendecir sus vidas y los cubrimos con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús.